Lo maravilloso que es ver cuando las personas van creciendo a partir de la crisis, cuando vas observando y cuando ellos van reconociendo en sí mismos su ser resiliente. Esta capacidad de decir esto estuvo bien, canijo, pero con lo duro y lo tupido pude ir saliendo. Eso era maravilloso, ¿no? Bienvenidos a Pláticas Nocturnas, un lugar que abre el diálogo a personas con grandes historias como la tuya. Nosotros somos Mariana Flores y yo soy Monse Pérez. Y nosotras creemos que hablar y ser escuchado es salvar la propia vida. Hola, buenas noches. El día de hoy estamos con Ana Esparza, es una tanatóloga, y vamos a platicar de ella, pues, de las pérdidas, que creo que es un tema muy importante porque, pues, todos hemos pasado muchas pérdidas en nuestras vidas, o bueno, no muchas, pero algunas, no solamente de personas, sino de trabajo, de identidad, de etcétera. Entonces, pues, es un tema que creo que nos puede ayudar mucho. Y estamos bien contentas porque es un tema que creo que no muy fácil lo puedes platicar en una fiesta o con tus amigos. En lo personal, yo considero que uno de los mayores miedos que yo tengo y que la mayoría de la gente tiene es perder a alguien, y perderse también a sí mismos. O sea, creo que, y justo eso lo hablamos en el primer episodio de la segunda temporada, de que pues es muy común perderte a ti mismo. Pero lo que más así miedo en lo personal me ha dado y que al final nadie te puede dar una respuesta o te puede dejar tranquilo es la pérdida de una persona. Y pues estamos súper contentas, de verdad te agradecemos mucho, Ana, de que te hayas dado el tiempo de venir. Sabemos que están ustedes escuchándonos y están en muy buenas manos porque traemos a una experta en el tema, entonces pues vamos a iniciar. Bienvenida, Ana. Pues muchas gracias por invitarme. Les decía yo fuera del aire que es mi primera vez, entonces a ver qué tal. Me estoy estrenando acá en esto de los podcasts. No, hombre, la vamos a pasar muy bien. Muy bien. Sí. No sé si quieras platicar de ti. Bueno. De qué haces ahorita. Claro, les platico un poco. Yo soy licenciada en psicología con acentuación clínica. Y bueno, de ahí les comentaba ahorita que he estado estudiando ya después de graduarme de la licenciatura. He llevado diplomados de tanatología, de acompañamiento tanatológico, victimología, intervención en crisis, y la maestría que terminé ya hace unos años, que es maestría en terapia breve sistémica orientada a soluciones, que seguimos un modelo que busca que la persona pueda trabajar en base a una meta y encontrar soluciones sobre su problemática y demás, ¿no? Entonces, ahorita lo que hago es precisamente tener mi consultorio privado que les comentaba a ustedes dos y aparte dar clases en diplomados de tanatología en 2 lugares. Okay. Perfecto. Y ser mamá. Se me va todo. Muchas gracias. Bueno, empezamos con algunas preguntas. Bueno, nosotros hicimos en nuestras redes sociales, bueno, en Instagram, estuvimos preguntándole a la gente que nos escucha que si tenían alguna pregunta para ti. Entonces me gustaría empezar con ellas porque creo que pues son como pues para que ellos ya tengan su respuesta y ya lo otro lo usamos para nosotros. Sale. Para nosotras mismas. mismas. A ver, pregúntenme. Bueno, una de las preguntas fue que ¿cómo podemos ayudar a una persona que ha tenido una pérdida muy intensa? Llámese pérdida de persona. Bueno, primero no sé si debamos definir qué es una pérdida. A eso iba yo. Sí. Y yo creo que antes de definir una pérdida como tal, pues primero definir qué es tanatología, ¿no? Porque de pronto escuchamos la palabra y ¿el tana qué es eso, no? Sí, como que no puedes relacionarla con algo. Como que, no. como que de entrada el término está complicado y dices, pues esto y esto para qué sirve, ¿no? Entonces, ahí definiendo un poquito, pues esto viene de thanatos, que es muerte, de logo, que es tratado, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, digamos que en palabras simples esto es como buscar el sentido de la muerte. En un inicio era como esta rama de la medicina forense, iban investigando, después sale Elizabeth Kubler-Ross, que era la que platicábamos un poquito, que tiene varios libros, una médico que empezó a trabajar con pacientes terminales y a buscar una manera más humanista de abordarlos, ¿no? De abordarlos a ellos y abordar a su familia y al personal que estaba ahí al cuidado. Sigue avanzando.
esto en el tiempo, y de pronto se fue haciendo una disciplina multidinámica, holística, ¿no? De pronto ya involucraba la parte emocional, psicológica, la parte social, la parte médica, y de cómo todas estas influían en este proceso de la muerte, charalá. Y ahorita algo que encontré y que para mí al menos es reciente ha sido la tanatología transpersonal, que era otra cosa que yo no había escuchado. Y ¿qué onda? ¿Con qué se come, no? Es al menos el que he leído acá en México, el doctor Polo Scott, que me ha gustado bastante. Y que charla de esta forma de ser tanatólogo holístico, y que no nada más estas tres que les mencioné, que era lo psicológico, lo espiritual y lo médico, sino también involucra lo social y lo educativo. Y cómo abordar a esta persona o a este ser humano que tiene algún tipo de pérdida, no solamente la muerte, que ahorita también vamos a llegar yo creo por allá, y cómo llegar inclusive a alcanzar, a entender estos procesos y finalmente a trascender de esto, ¿no? Y creo que es algo muy, muy interesante. Y ahora sí, yéndonos a que involucra esta parte de la tanatología, que les digo también es la muerte y también la vida en sí, y ahorita tocaremos eso, pues ¿qué es una pérdida? De entrada, ¿qué es perder? Pues para perder o para tener una pérdida primero necesito tener algo o alguien, ¿sí? Entonces, pues precisamente cuando uno vive este proceso de pérdida, de duelo, es porque lo que yo tenía Ya no o a está. quien yo tenía ya no está o ya no lo tengo, ¿sí? Independientemente de si sea porque esta persona fallece o porque esta persona se va y yo me quedo, o porque yo dejo a esa persona o porque yo dejo esa situación, ¿no? Hay muchos tipos de pérdidas. Puede ser, que ya lo dijimos, una muerte, puede ser un divorcio, ¿sí? Puede ser una separación, puede ser un cambio de casa. Sí, alguien quizá, un cambio de casa, pues sí, implica que estaba yo en un lugar y quizá yo tenía muchas cosas y de pronto ya no. Y puede ser también, por ejemplo, un cambio de empleo o que me corran de mi empleo. Sí. Puede ser inclusive un cambio en mi propio ciclo de vida. No es lo mismo ser niña que de pronto entro a ser adolescente y que de pronto, por ejemplo, yo ahora soy mamá y esto con qué se come, ¿no? O sea, son muchos cambios y precisamente esos cambios llevan a que vayamos perdiendo algo, ¿sí? Eso es una pérdida, algo que me genera este cambio o esta crisis, ¿sí? En un momento que me genera dolor. Y claro que duele y claro que es difícil, ¿no? Entonces, por ahí vamos definiendo. Me gustó mucho eso que dijiste de trascender. Hace poquito me salió en Facebook un TED Talk de una mujer que se llama Nora McInerney. No sé si la has escuchado. No la he escuchado. Ella no es especialista en nada, simplemente tuvo experiencias muy fuertes. Y, o sea, en el mismo año perdió a su papá, perdió a su embarazo y perdió a su esposo. Wow. Entonces, pues, en base a estas historias, a estas experiencias, ella hizo un libro y tiene un podcast y todo. Pero bueno, eso fue como que coincidencia, ni siquiera fue que lo investigué, pero me gustó mucho porque el nombre de la plática se llamaba Yo no superé a la persona, sino seguí adelante con él. En el sentido de alguien que falleció, ¿verdad? Y alguien que no quieres que se vaya, porque hay veces que en las pérdidas tú ya no quieres estar con esa persona, pero como que me gustó mucho porque, o sea, tiene mucho que ver con trascender, o sea, como que está mi pérdida, pero yo tengo que trascender en base a ella, ya sea si yo no quiero estar en esa situación, sí quiero estar, pero ya no puedo, pero pues sigues adelante, ¿no? De cómo salir adelante, de esta palabra que igual la podemos definir o se puede dejar para otro podcast que está muy interesante, que es eso de resiliencia, ¿no? Sí. No sé si ya la habían oído, y que tiene mucho que ver precisamente de cómo crecer a partir de una crisis. Y estas que nos pegan, ¿no? Y duro. Sí. Entonces, sí creo que es muy interesante y de seguro debe ser una persona bastante resiliente, ¿no? Porque no es fácil. Y sobre todo cuando nos tupe y nos lleva sobre mojado. Sí, aparte en un tiempo tan corto. Ajá. O sea, porque ni te da tiempo de superar una cosa y luego ya y está llega otra. O sea, está muy heavy. Exacto. Claro. A mí también ahorita que decías lo de las etapas de la vida, o sea, no las etapas, bueno, sí, de que adolescente y luego
o sea, cómo también esas son pérdidas porque pues vas cambiando de etapa. Me llamó mucho la atención porque una vez, de hecho, platicando, creo que fue con la que fue tu alumna, que es la mamá de mi novio. Okay. Saludos, tía. Ella Saludos. una vez platicando con ella me dijo que también hay una pérdida, bueno, creo que fue ella, cuando estás embarazada, porque te pierdes a ti, o sea, Claro. como que... Claro, y eso es... O sea, pierdes como esa identidad. Claro. Y eso también siento que a veces es muy tabú porque como que, pues, no es normal que una... Y no es que no quieras a tu hijo, o sea, no es normal que una mamá diga que... de que, ay, no, es que este proceso me está cansando demasiado. O sea, a lo mejor sí dicen cansar, pero ¿sabes no me gusta. Y ahí, perdón que te interrumpa, no es que no sea normal, lo que pasa es que es algo que se lleva muy en secrecía. Como si de pronto estuviese prohibido decir esto me cansa, cuando pues claro que te cansa. Sí, Tener un estás chiquitín aquí cambiando todo. pegado 24/7 es un cambio radical. Y ese también te da otro tema para otro podcast. Ya voy a vivir aquí con los dos. No, pero sí es... Y esto que me ha tocado a mí, por ejemplo, recientemente, de estar conviviendo con más mamis y darnos cuenta de que, órale, allá afuera no nos dicen todo esto, ¿sí? Y ya sobre el ruedo lo vas aprendiendo y creo que es válido hablar de esta parte de la sombra de la maternidad y que no porque sea sombra es que sea malo. Es que como no se habla y no se conoce, hay quien se topa con pared bien gacho y es un duelo grandísimo decir, órale, ¿y entonces yo dónde quedo? Y de reinventarte, de reconstruirte, es otro boleto. Así es. Muy interesante, por cierto. Pero otro boleto. Bueno, retomando las preguntas de las que nos hicieron, una de ellas decía que cómo puedes ayudar a una persona que ha sufrido una pérdida muy intensa. Fíjate que en mi caso dependería cuando se acerque primero, porque para poder ayudar a alguien, pues tiene que haber alguien que esté buscando esa ayuda, ¿no? Muchas veces me ha llegado de que es que yo quiero para fulanito de tal. Y es que yo quiero para perenganito de tal. Y no siempre me llega la persona, ¿no? Entonces lo que hago es, aquí está mi dato, pásaselo y coméntale lo que hago para que me busque esta persona. ¿Por qué es importante? Pues porque es diferente cuando te nace a ti la inquietud de quiero hacerlo a cuando me llevan y pues ya qué, ¿no? E inclusive de ambas maneras se puede ir trabajando, se trabaja diferente, pero se puede. Entonces, para acercarme a alguien, primero está de entrada eso, el que me permitas acercarme a ti, ¿sí? El crear este ambiente donde te puedas abrir y donde se pueda y que sepas que estás seguro, ¿no? Porque de por sí normalmente y cotidianamente vivimos sin apertura, ¿no? Yo muchas veces le pongo a mis alumnos o a mis pacientes este ejemplo de, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien cómo? Bien feliz, bien triste, bien enojado, bien aprisa, bien con sueño, bien cómo. Nos cuesta mucho trabajo abrirnos a otro. Entonces, pues para poderme acercar a ese otro es precisamente crear ese ambiente donde ese otro diga, se vale aquí. Y aquí puedo llorar, aquí puedo despotricar, aquí puedo maldecir, o aquí me puedo reír, o aquí puedo. Es ese ambiente, esa parte donde se puede. Entonces, por una parte es eso, es conocer cómo ha vivido esa pérdida, porque cada quien lo vive muy distinto. Inclusive podríamos estar ustedes y yo juntas en una misma situación y las tres reaccionar bien distinto. Y las tres vivirlo bien diferente. ¿Por qué? Porque falta cuál es nuestro bagaje personal, el momento de vida en el que estamos cada una, si ese día igual y no sé, una estaba muy buen humor, la otra andaba así porque se embroncó con alguien, qué sé yo. Entonces son muchos los factores que van a depender para decir cómo me acerco y para ver cómo se siente el otro y para ver qué tanto se abre ese otro y para entonces definir, oye, bueno, en este momento, ¿qué tan intenso está? ¿Es intenso porque alguien le dijo que era intenso o porque él lo percibe así? O sea, desde esa entrada, ¿no? Estaba leyendo hace poco, es mucho esta narrativa que esta persona se hace de lo que siente, pero no por eso deja de ser real, porque para él es real. Está narrando esto, está viviendo así, lo está percibiendo así. Entonces debo buscar la forma de que ese otro abra ese espacio para yo poder entrar a entenderlo y compartir y desde ahí ir construyendo algo diferente. No sé si contesté o divagué. Sí. No, sí, o sea, es más que nada ayudarlo primero a que él solo se acerque o la persona se acerque y ahora sí ya pueda
decir, abrir. y te va a ir diciendo qué necesita, o sea, indirectamente vas a ir dándote cuenta por dónde y por dónde necesita ayuda, ¿no? Ir leyendo eso es muy importante, porque fíjense que me ha pasado que uno muchas veces se trae uno y yo he leído, yo he estudiado y yo estoy, a ver, pero a la hora que estás con ese otro, pues igual y no necesita lo que tú crees que tú necesitarías, ¿no? Entonces hay que escuchar al otro e igual decir, bueno, viene a o aprender, o viene a que lo escuche, o viene a que juntos busquemos algo, o viene a qué. Pero siempre ver desde el otro a qué puedo yo hacer, no a dármela yo de doña Pistolas y me la sé de todas a todas y le vamos a hacer así porque yo digo. Es Claro. como estira floja, pero sí poniendo mucho énfasis en lo que el otro necesita, porque ese es el otro el que viene a buscar ese acompañamiento. Sí, Sí. súper bien. Sí, había también dos, pero no sé si te respecten a ti, A ver. porque creo que a lo mejor ya es más como en creencias, A ver. pero había uno que decía que si el tipo de muerte que tenemos nos define cómo fuimos en la vida. O sea, por ejemplo, si alguien está sufriendo mucho fue porque fue una mala persona, por así decirlo. Y había otro también que decía que si existe que nos fuéramos al cielo, pero yo no sé, ¿tengas Fíjate alguna que respuesta para eso? si en dado momento llegase a mí una persona, por ejemplo, haciéndome la primera pregunta, yo creo que sí, definitivamente es una creencia más bien personal que pudo haber, no sé si lo leyó, si lo encontró, si qué sé yo, pero no necesariamente es así, porque a las personas buenas, por ponerle una etiqueta, que no me gusta tanto ponerla así, nos pueden pasar cosas buenas y malas, las personas malas nos pueden pasar cosas malas y buenas. O sea, eso es algo real, o sea, no es que, porque tú hiciste esto, te va a pasar aquello, o sea, estaríamos ya entrando en otros terrenos de cuestiones, no sé, de karmas o qué sé yo, que realmente como tanatóloga no me compete a mí. Creo que sería más bien trabajar con la idea de esta persona y ver pues de dónde ha surgido, por qué lo cree así, como ir aterrizando un poquito a que observe que no necesariamente, ¿no? Quizá esta persona que le surge esa idea diga, híjole, pues es que yo me he portado mal, a ver cómo me va a ir, o yo porque siempre me porto muy bien, o sea, no lo sabemos, no lo tenemos definido con certeza. Y la segunda, esta cuestión de ir al cielo o no, pues también depende mucho de la creencia personal de cada quien, ¿no? Hay mucha gente, al menos acá en México, que crece profesando una religión de cierto tipo o llevando una espiritualidad de cierto tipo, porque religión y espiritualidad no es lo mismo. Y yo como tanatólogo le quería respetar sus creencias. Si a esta persona le funciona creer eso en específico y es lo que le han enseñado y es lo que su corazón, su mente le dice y está bien con eso, qué bueno. Y si ayuda a lo que estamos trabajando, qué bueno. Porque no viene conmigo a debatir ese tipo de creencias o a que yo de pronto le vaya a convertir a alguna otra religión o que vaya a mí a convertirme a algún... O sea, no sería ese el terreno, sino sería el terreno de acompañarlo y yo en lo personal pues remitiría para esa cuestión en específico a alguien de su confianza o a alguien que me recomienden que profese esa misma religión y que le pueda guiar espiritualmente al respecto, por ejemplo. Eso sería lo que haría. Sí, y bueno, hay otras, pero yo creo que van más como van metidas en las que ya tenemos Monse y yo, A ver. y también otras de conclusión. Bueno, la primera persona iba a decir, no, la primera pregunta que yo te quería hacer es A que ver. cuáles eran las etapas de un duelo. Fíjate que hay varios teóricos que han puesto esto por etapas. A mí, las que he visto en la práctica como más presentes, pues, son unas 5 o 6 etapas. De entrada estamos con esto de la negación o el shock, ya sea porque o yo lo presencié o porque vienen y me avisan, esta persona falleció, o te voy a correr de tu empleo, o quiero el divorcio, o qué sé yo, ¿no? Lo que habíamos hablado o incluso, por ejemplo, falleció tu mascota, y tú eres muy cercana a tu mascota. O sea, todas estas cosas que hablamos que nos pegan, ¿no? Entonces, de entrada está el no puede ser. O el no, porque a mí, no te creo. No, ahorita llega, ahorita no, ahorita lo arreglo, ahorita lo cambio. De entrada nos cuesta trabajo
creerlo o recibirlo, o me puedo quedar como una especie de estado como adormilado o adormilada donde no pareciera ser que estoy presente, sino estoy en este otro mundo A veces y en me los cuesta velorios aterrizar. es muy común que Eso pase, es ¿no? muy, muy común. Que ves a la gente más cercana a la persona que falleció como que no está aquí. Y puede ser que no Sí. todos lo presenten igual. Sí, claro. Sí, es lo que les decía ahorita, o sea, puede hacer que alguien sí entra en shock, hay quien no lo entra de inmediato, hay quien de pronto, que es otra de las etapas que olvidé mencionar de inicio, son etapas pero no significa que sean lineales, no te va a pasar la 1 y luego la 2 y luego la... No, Ok, o sea, ok. pasan, pero Ok. de pronto hay quien reacciona de entrada con ira y molesto, ¿y por qué? Y avienta y grita y despotrica, ¿sí? O no puede ser, ay, el enojo a todo lo que da, o esta tristeza profunda, o esta depresión, ¿sí? Que, ojo, no necesariamente es una depresión clínica de entrada. Pudiera ser que la persona esté en una tristeza muy profunda, pero conforme avance su duelo, se transforma esto, como pudiera ser que esta persona ya tuviera antecedentes de depresión y se agrave si es que no se atiende, ¿sí? Que es muy importante atender de la mano de un psiquiatra, de la mano de un psicoterapeuta, y demás, ¿no? Entonces ahí esa es otra de las etapas. Hay otra que es como de hacer un pacto, de una negociación, de mira, Dios, si yo hago esto, que pasa esto otro, o regrésame a mi hijo, o qué sé yo, ¿no? O a mi persona, o a mi trabajo, o, ¿no? Como estar negociando. De pronto viene también esta etapa de reorganización o aceptación, donde ya por haber transitado en todo este sub y baja emocional y mental y demás, llegamos a una parte donde, bueno, pues ok, me cae el 20, ¿no? Ya acepto, ya lo transité, ya estuve caminando en esto. Y la última, pues ya es esta reconstrucción de proyecto de vida, ¿ok? Donde ya vamos superando el duelo, que ojo, superar no es igual a olvidar. Significa que se me olvide, significa lo que les decía en un inicio, que ya tengo una otra narrativa al respecto, ¿ok? Que puede ser que me duela, pero ya no lo sufro, que es distinto como en un inicio, ¿ok? O sea, ya hice un caminito, ya fui hasta llegar a este punto donde ya puedo quizá hablar al respecto, cuando en un inicio rompí en llanto, o me enojaba, o mejor me aislaba porque no quiero ver a nadie, porque nadie me entiende. Esas son cosas que pasan, ¿no? Entonces, ya que llegamos a esta parte, ya se va reconstruyendo eso y poquito a poquito sale adelante, sin olvidar, sino habiéndole dado un significado diferente. Exacto, y creo que es bien importante como que remarcar eso porque a veces cuando superas una pérdida, que no significa que la olvides, hablando de personas que quieres mucho que fallecieron, por ejemplo, no sé, hablando de viudas o de viudos que luego tienen otra pareja después y que los ven como alguien, o sea, como que los ven mal porque dicen, ¿cómo? Ya superó a la persona y ya no existe, o sea, como que me gustaría también, decir el mensaje de, oye, no estás mal, o sea, es normal, es un proceso y no por el hecho de que tienes la fuerza de aceptar lo que pasó con tu expareja que falleció, bueno, no expareja, con la persona que perdiste y ahora tienes una nueva, eso no te hace una mala persona, ¿no? Creo que hace falta como mucho conocimiento al respecto y menos juicio de parte de todos los Claro. demás, ¿no? De pronto allá afuera nos encontramos estos magníficos y maravillosos expertos en estar señalando los hubieras y el yo le hago así, el tú estás mal y que esto no, ¿no? Creo que es un duelo, es una situación muy particular, ¿sí? Que cada quien lo vive bien diferente y que hay que tenerle el respeto que se merece. En dado momento, hablando específicamente de alguna pérdida, por ejemplo, de una pareja, sí, lleva su proceso, ¿no? Incluso estos procesos, porque también la gente está acostumbrada a que quiere que estos sean enchiladas y ni las enchiladas son fáciles, ¿no? Así les digo, o sea, ni esas salen rápido, ¿no? Llevan su proceso. E incluso podemos hablar de 1 año a 2 años de estar trabajando en esto, ¿no? Sí hay que tener cuidado, por ejemplo, en las personas que luego ya entran y tienen una pareja sin haber vivido este proceso de duelo, pues porque la idea es que puedas llegar a decidir en un momento donde ya estás listo o posibilitado tanto mental como emocionalmente para hacerlo. Porque sí se requiere su tiempo. Pero ya que lo hacen y ya que lo trabajaron, qué padre que puedan seguir y, como decía ahorita, reconstruir su proyecto de vida. Sí. Y es que la verdad Ok. también, o sea, nunca sabes Exacto. cómo esté, o sea, no porque esté con una persona significa que ya
terminó todas sus etapas de duelo y ya está con ganas, o sea, a lo Exacto, mejor o sea, por dentro es su súper, manera de vivirla, o sea, exacto, realmente nadie es sabe. súper interesante eso que mencionas, que tendemos más a medir desde nosotros, a darme un espacio y ver, bueno, desde ti o desde ti, ¿cómo? ¿Cómo lo estás Exacto. viviendo Claro. tú? ¿Cómo lo estás percibiendo tú? Para ti, ¿por qué así ahorita? Porque no tiene que ser como lo digo yo. Sí. ¿no? Sí. Entonces, es Y muy no sé si les interesante. ha pasado a ustedes, personalmente hablando, o sea, cuando han tenido una pérdida, a mí me pasó específicamente en la pérdida de una relación, Ajá. o sea, cuando corté con mi ex, de verdad, nadie me podía decir nada, nadie, porque haz de cuenta que me indignaba con la persona y era como, no me puedes ayudar, o sea, por favor, ya no me digas nada. Y también por dentro me sentía como bien frustrada de decir, porque nadie me puede ayudar, porque nadie me puede dar las palabras que me tranquilicen y que me puedan decir, o sea, que es un dolor horrible el que sientes y Claro. nadie te puede ayudar, o sea, nadie, literal el tiempo es lo que te va como De entrada sanando. pensamos eso, que nadie puede, pero es momentáneo, ¿no? Quizá no hemos encontrado a quien nos pueda guiar o acompañar en este proceso. Y también ahorita que mencionas lo de las palabras, a veces habría que preguntarnos, ¿y existe una palabra o unas palabras adecuadas para esto? O sea, ¿hay algo que me diga, sí, ya? O también vale la pena el abrirnos a las acciones, ¿no? Muchas veces me han preguntado, oye, es que fíjate en un valor o que, pues es que realmente hay mucho que decir. El otro necesita o estará receptivo en ese momento para escuchar algo. Claro. O me puedo acercar desde un abrazo, o me puedo acercar desde un necesitas algo. Puedo hacer algo por ti ahora. Aquí estoy. Okay, entonces, pero creo que esto es conforme nos vayamos educando un poco más en el tema, porque creo Sí. que lo que hace falta es eso, precisamente conocer y hablarlo, como decías en un inicio, pues es un tema tabú. No digas la palabra toco madera como si le habláramos Sí, para, hey, ándale. ¿qué onda? Aquí Sí. estoy, o sea, y no Sí. necesariamente es así, ¿sí? Sí. Es interesante porque mueve muchas cosas. Y si lo hablo y si lo digo y si me pasa y si... ¿no? Si me quiebro. ¿Y por qué no hablarlo? ¿Y por qué no entrarle? Que sería la otra pregunta. Y es verdad eso que como que entre más lo hables, más sanas. Sí, pero depende de cómo y con quién. Ok. Sí, no todo mundo allá afuera es receptivo o funciona como este contenedor, ¿no? Si yo, Ok. yo puedo ir a platicarle, o el ejemplo que casi siempre uso en clases es de todo lo que he visto, si yo voy y le cuento al marido del pobre hombre, ahí se me pone a llorar porque es muy fuerte. Sí, Sí. y no porque diga, sí, está llorando, no puedo. No, es porque cada quien es sensible a ciertas cosas, ¿sí? O si yo abriera pronto en el aire y me dijeran, bla, 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 todo eso, pues sí, es que son cosas fuertes que viven las personas y no todo el mundo está preparada para poderlas escuchar de cierta forma. Y tan es así que por eso hay diplomados, por eso hay claro. carrera, por eso hay maestría, para poder encontrar una buena manera de acompañarles o de guiarlos cuando nos permiten. Entonces, no todo el mundo es... o le gusta, si quiere estar escuchado. Hay gente que te dice, ay, no me hables de eso. No sé si les Sí. ha pasado que no, y no te quieren oír nada. Y se vale, es que no tienen que oírlo. Exacto. Sí. ¿Ok? Entonces es Es muy encontrar cierto eso. el con quién. Con quién sí. Cuando lo encontramos, qué padre que sí. Y que el otro no quiera o que el otro sea sensible no implica que sea mala persona o que no me quiera o que, ay, que sope porque no pueda. No, implica que cada quien tenemos nuestras habilidades y nuestras herramientas y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a generarle al otro un daño o un malestar contándole, pues respeto a ese otro y mejor busco dónde sí o cómo sí. O si de pronto digo, bueno, ya encontré con quién. Y me encuentro con que estoy con la misma charla y no avanzo, entonces ahí habrá que preguntarme, bueno, ¿y está funcionando esto o necesito precisamente encontrar algo que ayude a transformarlo? Sí. Yo te quería preguntar que si las etapas cambian cuando es una persona que ya sabías que iba a fallecer a cuando es alguien que, pues, por un accidente inesperado sucede. Las etapas no cambian, las etapas se presentan. Lo que sí es diferente es la forma de expresarla. Muchas veces se tiene la creencia que como ya lo estaba esperando, entre comillas, pues no me va a doler tanto a que cuando es sorpresa.
Pero el dolor o el sufrimiento de un hecho así no depende del que sea esperado o no. Depende del grado de conexión que tengo yo con ese otro. ¿Sí? Si bien el que sea, por ejemplo, cuando es alguna enfermedad terminal o etcétera, hay quien vive enfermedades terminales de 10 años, hay quien las vive de 2 meses, hay quien las vive de 3, o sea, Cambia. okay, o sea, sí va a depender, pero más de la persona, ¿sí? Ok. No tanto de la situación. La situación nos impacta, pero el cómo lo evalúa esa persona, porque vuelvo al ejemplo de hace rato, pudiéramos nosotras dos estar en una situación donde tenemos algún enfermo terminal en la familia y lo vivimos bien distinto, porque igual quizá una era más cercana que la otra, porque igual y ella hizo su proceso diferente, porque alguien tiene otras herramientas y la otra tiene otras, o sea, va a variar bastante. Entonces, son casos muy particulares donde podemos encontrar emociones muy similares y desde ahí partimos, o etapas de duelo similares y desde ahí partimos. Eso sí se puede encontrar. Ok. Ok. Sí, me llama mucho la atención esa pregunta porque hace cuenta que mi primer pérdida, Ajá. así fuerte de alguien que falleciera, fue de mi abuelito, el papá de mi mamá. Y me acuerdo mucho cuando falleció, pero sentí que yo sí tenía mucho contacto con él porque él es de Linares, bueno, era de Ajá. Linares, entonces yo iba todos los lunes a Linares con mi mamá, a lo mejor no tenía la misma relación con que mis hermanos con él, entonces sí sentí que a mí me dolió muchísimo más que a mis hermanos. Okay. Pero sentí que hasta cierto punto mi proceso de duelo fue rápido, o sea, como que ya tenía cierta demencia y no sé, como que era de esperarse. Y luego pasa el tiempo y fallece mi primo. Y mi primo fue algo de verdad inesperado porque tuvo un accidente, o sea, de verdad no estaba enfermo ni nada, entonces fue algo demasiado impactante y a mí, yo siento que fue un hito en mi vida, o sea, de verdad hay un antes y un después de que mi primo falleciera, y no tanto porque fuera tan cercano a él, sino porque como que ahí fue la primera vez que yo dije, la muerte existe, o sea, por así decirlo. Sí. O sea, Es lo que decíamos ahorita, del significado que le damos al hecho. Es la cercanía, sí, pero ¿qué significado le das? En ese momento de vida, no sé si tu primo era de una edad parecida a la sí, tuya. bueno, sí. Ahí Sí, pega sí, también sí. porque, como bien lo acabas de decir tú, ¡ah! Esto se puede. Sí. No nada más es cuando estoy viejita. Sí, y ¿no? puede pasar en mi familia. Eso era como lo más Exactamente. impactante porque siempre decimos, pues va a pasar Allá afuera, ajá, o a lo otros, escuchamos, ¿no? pero nunca Ujú. pensamos que en tu familia puede suceder. Claro, Y para claro. mí fue algo demasiado impactante y siempre lo comparaba con mi abuelito, pero yo decía, pues es que no es lo mismo porque a lo mejor mi abuelito ya lo esperaba, pero pasa el tiempo y fallece mi abuelita y siento que mi abuelita me pegó igual que mi primo, tu entonces primo. como que yo era, o sea, no entendía por qué en un caso sí y en un caso no, pero pues yo creo que lo que dices, o sea, es más como la cercanía, pues con mi abuelita sí tenía muchísimo más cercanía, entonces... Y ahora fíjate, tú misma pones el ejemplo, en una misma persona pueden haber diferentes pérdidas que se sienten distinto. ¿Te fijas? O sea, no es... Por eso cuando trabajamos este tipo de casos, siempre hay que ver la particularidad. ¿Y cómo lo está sintiendo? ¿Y cuál es su momento de vida? ¿Y qué tan cercano está la persona? ¿Sí? Si ya tiene experiencias previas o no de duelo, si es la primera vez, si no, si, ¿qué significa? Entonces, por eso sí tiene mucho que ver esto de lo que le pongamos nosotros a esa historia. Y por eso dolió Sí. así diferente, y Sí. por eso con diferente intensidad, y por eso en diferentes momentos de vida. Y qué importante es entenderlo porque a veces te sientes culpable de que no te dolió igual una persona, Eso, la pérdida de una persona que otra. exacto. Pero ya entendiéndolo como que le da más sentido y ya vas, como que te vas Procesando explicando a ti mismo y diferente. procesando. Sí. Ajá. Y eso es interesante ahorita que lo tocas, porque también pasa en las familias y nos aventamos la culpa. Ah, tú no lloraste, a ti no te duele, a ti no te importa. Y no, es que cada quien lo expresa diferente. Hay quizá Sí. quien no llore. Sí, claro. pero se aboca a estar trabajando, ¿no? Hay quizá que grite y pues nunca se le baja el grito, no sé, cada quien lo expresa bien distinto y por eso el respetar mucho el
¿cómo le haces tú? Y cuando trabajamos precisamente eso con familias, es eso, al darnos cuenta que el otro no lo va a expresar ni como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni como yo diga, ni donde yo diga. Y eso cuesta mucho. Sí. Porque lo mismo, pero ¿cómo no? Tiene que llorar, pues, según quién. Sí, de hecho. ¿Según dónde? De hecho, sí me pasó literal con mi primo. Me acuerdo que estábamos en el funeral y todos mis hermanos estaban llorando. Hasta mi papá, que nunca la había visto llorar, tenía de que los ojos llenos de lágrimas, y yo no lloré ni siquiera una gota, de verdad, no lloré nada. Y hasta cierto punto hasta me sentía mala persona, pero no podía llorar, o sea, no podía. Y ahorita que ya entiendo como las etapas, me doy cuenta que duré muchísimo tiempo en shock, o sea, y después de como 3, 4 años, o sea, nunca había llorado, y habían pasado ya como 4 años y él falleció porque lo atropellaron. Y me acuerdo una vez que venía saliendo de la escuela y había un chorro de tráfico y no sabía por qué, porque salía a las 10 de la noche, o sea, a las 10 ya no hay tráfico. Y luego ya había sido porque habían atropellado a una persona y habían cerrado la avenida. Y me acuerdo que cuando pasé por ahí y vi que alguien estaba atropellado, no, hombre, me agarré llorando como nunca. Te despertó, quizá que... Entonces, sí, o sea... Sí, pues Se es muy puede. importante aprender como que hay duelos y que no pasa nada si en un momento pues no lloras o no te tienes por qué sentir culpable, cada quien lo vive diferente. Y cómo de pronto despertamos esta culpa, porque les digo, allá afuera y acá adentro, nosotros mismos también somos unos jueces muy duros. Sí. ¿Y por qué no? Entonces, si no soy yo la mala, o si no, entonces ellos son los malos. O estoy loca, ¿por qué me siento así? Que esa también es otra de las verbalizaciones que escucho mucho, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué a mí? Entonces, es válido esto y muy valioso lo que rescatas, ¿no? Que cada uno lo vivimos, lo expresamos, lo narramos, lo guardamos diferente. Sí. ¿Okay? Y hay que respetar eso. Sí, totalmente. Y entre una de las preguntas también hablando de la culpabilidad que tenemos es que, o sea, hay algún... Digo, sé que es es una pregunta muy difícil, pero hay veces que tú como persona presencias a mí no me ha pasado, pero que tienes conoces a alguien que se suicidó y que te sientes culpable de que no te diste cuenta. Eso pasa muchísimo. O sea, cómo no me di cuenta, sobre todo en los papás que sus hijos se suicidan, cómo no me di cuenta, cómo no lo pude prevenir. En los esposos también, como tú vivías con él, ¿por qué no te fijaste? Claro, pasa mucho eso. O sea, ¿qué consejo podemos tomar de que para decir, oye, no es tu culpa? Porque si yo una vez tomé un curso es QPR, de Question, Persuade, Refer, o sea, pregunta, persuade y refiere para poder prevenir el suicidio. Mira, qué interesante. Está bien complicado porque, como dices dijiste al principio, para que una persona, para ayudarla, tiene que pedir esa ayuda. Entonces, a veces la persona puede estar muy feliz y no tienes ni la menor idea de por lo que está pasando. Entonces... O sea, digo, creo que hasta incluso con esto pudiera estar contestando un poquito la pregunta de que, oye, pues si la persona nunca te pidió ayuda, pues es muy difícil que te puedas dar cuenta de que la necesita. Entonces, como que también es, oye, tranquila un poquito porque no toda la carga está en ti. O sea, a veces creo que también incluso está en la persona que se está quitando la vida, ¿no? Exactamente. Y ese es otro tema que también les puedo dar. O sea, cuestiones de suicidio es esta carga culpígena que de pronto ahí se genera, ¿no? Y nos aventamos la pelotita porque es más sencillo, ¿sí? que definir alguna responsabilidad. Pero creo que de entrada lo que diría es primero que se trabaje terapéuticamente, porque un evento así tan fuerte y tan doloroso, lo importante es encontrar una forma de ir sanando y de ir encontrando precisamente a qué o a quién estamos culpando y de entender el proceso de un suicidio, ¿no? De cómo una persona de pronto llegó a que su última o su única salida fuera esa y no pudo de momento ver otra más, ¿ok? Y definir que una cosa es un intento suicida, otra cosa es el acto suicida, otra cosa son pensamientos suicidas, es otra cosa. Y definir también, por ejemplo, que pues sí, efectivamente hay veces donde lo notamos y podemos prevenir, como esto que decías tú, de referirlo con algún profesional para que le ayuden y qué padre, pero también hay casos donde no nos damos cuenta y punto. Y no pudo haber una manera de darnos cuenta.
¿ok? Porque no lo notábamos, porque estaba muy bien, porque quizá es una persona que era exitosa, hubo algo en ese momento que quebró y le llevó a decidir que esa era la única forma, ¿ok? Pero pues una cosa es ver ciertas señales que nos pueden ayudar para eso y otra cosa es leer mentes. Y hasta ahorita no me he encontrado con alguien que diga, si yo le leí la mente la vez pasada y entonces me dijo, pues no hay, ¿ok? Entonces, sí es comprender que hacemos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento. ¿Sí? Como rescatar esa parte de no ser tan duros con uno mismo y decir, pues sí. Sí, la otra persona me pidió ayuda y yo le dije, no te oigo. Pues entonces ahí sí dices, oye, ¿qué onda? O estos casos donde lamentablemente hay personas que obligan o orillan a otros a tomar esa decisión, ahí sí habríamos de hablar y más que culpa sería una responsabilidad. Okay, que creo que hubo algún caso que escuché en Estados Unidos de una chica que orillaba al novio y el novio toma esta decisión y esta chica pasó por un proceso legal, okay, porque pues se toma ya creo hasta un grado pues de homicidio porque te voy orillando y orillando a ella, ¿no? Entonces yo creo que trabajarlo terapéuticamente es lo que puede ayudar mucho, el trabajo del perdón, el identificar esa situación, el ver cómo estamos procesando el duelo, etcétera. Sí, totalmente. Mariana. ¿Qué más? Pregúntenme, aprovechen. Ya sé. ¿Y tú por qué crees que haya tanto miedo en la muerte? Fíjate que creo que el temor es algo inherente al ser humano. Finalmente tiene su función, ¿ok? Es una cuestión que si yo no tuviera miedo y me cruzo la calle y no volteo a ver, me atropellan. O sea, necesito que haya, o me quiero tirar del techo y se me olvida que no puedo volar. O sea, necesito que haya ese miedo que me diga, hey, haz una pausa. Okay. Y también, pues está esta parte donde este miedo a lo desconocido, pues también es natural. No lo conozco, no sé qué pase, no me he muerto. Okay. Entonces, ¿cómo no temerle a algo que no me ha pasado? Esa incertidumbre. ¿Sí? Entonces, esta incertidumbre que es difícil de manejar y aparte estos tabús de que no lo menciones porque entonces pasa, o esta situación que lamentablemente vivimos de fallece alguien y nada más 3 días y vámonos a seguirle como si nada, en lugar de vivir estos procesos que son bien necesarios, que son parte de la vida para poder crecer. ¿Okay? Entonces, pues sí, es algo muy común que le tengamos miedo. Y le comentaba yo a mis alumnos en dado momento, a varios de los pacientes que he trabajado, pues no es porque ya sepamos esto, es que ya se me quitó el miedo. Pues claro que no. Claro que también dices, ay, qué temorcito, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo compartir que ahorita que tengo a mi niña, pues sí digo, ay, chetos, y si ahorita me muero, ¿qué va a pasar con ella? Claro. ¿No? O sea, claro que te entra este incentivo y este miedo y este qué. ¿Sí? Pero pues vas aprendiendo a, bueno, cómo lo manejo y a qué hago y a qué disfruto ahora que estoy acá y todo esto. En mi caso a mí me pasó hace como, no sé, unos 4 años, un poquito más, que no sé por qué me pasó, o sea, de un día para otro le empecé a tener pavor al miedo, al nivel de que tengo un tío que es psiquiatra y fui con él, o sea, me preguntó de que tú decides, ¿quieres que te medique? Porque de verdad era como un temor. Yo escuchaba la edad de la gente y yo de que, bueno, si viven 70 años, le queda tantos años de vida. O sea, era... Como que empezabas a abrumarte bastante. Sí, demasiado. O sea, y yo de que, ok, me queda un día menos de vida y traumadísima y... No. O sea, un miedo terrible. Y lo único que yo creo que me pudo tranquilizar un poquito fue ver a mi abuelita, porque ella está súper preparada ya para su último día. Es como, yo estoy bien tranquila, de que yo ya sentí que cumplí con todo, ya perdió a su esposo, ya perdió a un hijo, y ella sigue al pie del cañón y no se ha ido ni nada, pero como que la empecé a usar de motivación y decir... De modelo a seguir, de modelo a seguir, un buen modelo acerca de... Exacto, de decir... de que ¿por qué no mejor en vez de enfocarme en lo que en dónde voy a terminar, si lo puedo decir de una manera, pues enfocarme en lo que ahorita tengo y disfrutarlo y poquito a poquito lo fui aceptando. O sea, el miedo sigue ahí, pero ya no me dan esos traumas y ya yo sola puedo empezar a pensar en la muerte y ya la puedo aceptar. Ya me atrevo a pensar en ella. Y fíjate, esto que tocas es muy importante. La idea de las emociones, cual les quiero que sean, no se trata de destruirlas o desaparecerlas. Te decía yo en un inicio, el miedo tiene su función. Y qué padre que ahorita has aprendido a ver otra cara del temor. Sí. Ahí está. Y qué bueno que siga ahí, porque lo ocupas. ¿Ok? Sí. Pero has aprendido a qué hacer con él diferente.
Sí. ¿ok? Hay veces que se presentan para darnos un mensaje, ¿sí? Para ver esta sombra y a partir de esa sombra crecer. Como yo les digo a muchos de los pacientes o de alumnos, es que no se trata de que sea bueno o malo sentirte así. Se trata de que funciona o no funciona y de que hay su luz y su sombra. Ujú. ¿Ok? Sí. Y a partir de esto es como crecemos. Igual yo te puedo compartir, cuando yo estudié tanatología, que fue hace, ¿qué serán? Como unos 8, 9 años, creo. Creo que fueron 9 años, 8, 9 años, por ahí. Yo iba con un nudo en la panza con cada clase, porque claro que te remueve todo, Sí. porque estás trabajando y estás viendo y estaba yo que sí, que no, y se me soltaba la panza y ya me dolía la panza, porque yo ubico muchas veces mis emociones allá. Pero fue muy interesante esto que dices tú, no es que se me desaparezca el miedo, es que ya lo puedo manejar distinto. Sí. Ya aprendí a qué hacer, o como te compartí ahorita, pues claro que me entra la cosquillita y digo, "Ay, qué nervio", pues sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y qué modelos tengo? ¿Y qué otra estrategia puedo utilizar? ¿Y dónde enfoco mi atención? ¿No? Y ahorita que dijiste tú, que me parece también muy valioso, qué padre que te acercas con un profesionista de salud para trabajar. Eso es maravilloso. Y muchas veces le sacamos la vuelta, ¿no? Por todos estos tabús de que entonces es que estoy loca, no. Sí, la gente loca no va a terapia. Va la gente que encuentra un algo que quiere trabajar, porque Sí. quiere crecer, porque quiere mejorar. Y qué bonito que tú lo hayas visto en ti. Que tengas a alguien a la mano y digas, me acerco con mi tío y le puedo confiar y estoy ahí y sé que me va a ayudar. ¿No? Sí. Qué padres. Sí, totalmente. Y ahorita hablando, me acordé porque era una de las preguntas, hablando de la abuelita de Monse, que está de alguna manera preparada para su último día, te quería preguntar, ¿cómo podemos tener una muerte digna? Esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo, y con lo que he estudiado, que para poder tener una muerte digna hay que vivir una vida digna. ¿Ok? Pero no es lo que hablábamos hace rato de que entonces porque hice cosas buenas, no. Es que yo emocionalmente voy generando en mi camino algo que sienta digno. Me voy esforzando día a día por lo que yo considere que son mis metas, mi manera de vivir, si busco esta congruencia, definir una ideología, utilizar mis herramientas. A mí en mi caso te podría decir que me gusta ponerlas a servicios de otros, o sea, este tipo de cosas que uno va encontrando. Entonces, mientras yo disfrute y busque mi manera de disfrutar, entonces creo que puedo llegar precisamente a esta muerte digna. He hablado también con otras personas donde digo, o me preguntan de que, ay, pues es que ¿cómo le hago para que estar preparado por si un día me toca? Pues más que estar preparados, quizá es saber que se vale a la mera hora pues sentir un poco de miedo, o se vale a la mera hora darme cuenta que quizá no estaba tan preparado, pero pues ya estamos acá, ¿no? Le decía yo a alguien, el hecho de que yo sea tanatóloga no significa que no me va a doler cuando fallezca o mi mamá, o mi papá, o mi hijo, y no es que quiera que pase, es que claro que todo el mundo te va a decir, no quiero que pase, ¿sí? Ni hasta yo, ¿ok? Pero en dado momento, cuando pase, creo que por las personas que tengo a mi alrededor, por lo poquito que he ido conociendo, por los profesionistas de salud que conozco, tendría con quién acudir, porque muy probablemente, claro que también voy a necesitar ayuda, y se vale necesitarla, y se vale pedirla, y se vale buscarla para ver cómo podemos ir creciendo a partir de eso. Sí, totalmente cierto. Sí, y otra pregunta es, ¿qué sugerencia hay para una persona que no pudo alcanzar a ir al ataúd o al funeral de alguien tan cercana a ella? Ok, para eso, por ejemplo, hay ciertos rituales o tareas donde podemos hacer simbólicamente esta despedida. Sí, no pude irme ahí a despedir presencialmente, pero puedo hacerlo de otra forma. Ok, ya sería, como te digo, ver el caso con esta persona. Hay, por ejemplo, veces que funciona el escribir cartas, el irnos despacito, el tener quizá algunos objetos de esta persona, el yo hacer ese sepultar esos objetos como para tener un lugar, o si no los quiero sepultar, pues puedo ir precisamente pues no sé si lo tengan en alguna urna porque fue cremado, o en algún sitio, en algún panteón, o sea, dependiendo de donde esté, y hacer este tipo de rituales donde voy
charlo con este otro. Quizá no tengo posibilidad porque me da temor acercarme al panteón. Se vale, lo podemos hacer aquí sentados. Aquí hay una silla y mira, con esta charla, con esta persona, vamos a traerla aquí simbólicamente para que pueda externar ese otro y decir adiós. Que reitero, decir adiós no significa me olvido de ti. ¿Okay? Es cierro un ciclo para darle paso a otro nuevo. ¿Okay? Y ahora para cambiar un poquito el tema en cuanto a la muerte, ¿qué crees que también es necesario cuando hay otro tipo de pérdidas, pero ya no nada más de personas, o sea, sino ya hablando como ahorita decíamos de que de una pérdida de trabajo o de, no sé, cambio de casa, etcétera, ir a terapia o cómo lidias con esas pérdidas también, que a lo mejor y no son de alguien más, podemos decir que no son tan intensas, pero pues también las sientes. Es que ahí esto de la intensidad va a depender de la persona. Sí, puede ser que para esta persona sea tan intenso como para el otro lo fue la muerte de alguien. Porque acuérdense que hablábamos de su propia historia. ¿Ok? Entonces es respetar esto porque tendemos mucho al... ¡Ay! Tu mascota, pues era así como si todo fuese reemplazable, perdón, o ay, que se te perdió no sé qué cosa, pues cómprate, o sea, como lo desechable, ¿no? Salir de esa cultura de lo desechable y entender que para el otro era importante y que está viviendo ese proceso. Y ahora de eso a decir, oye, pues que tiene que ir a terapia, pues es igual, si la persona lo considera necesario, qué padre que vaya y que se acerque. Si dices, ¿sabes qué? No, pues es que yo ya he caminado un poquito, creo que lo puedo superar, pues lo puede ir haciendo, ¿no? O sea, ahí ya es respetar a este otro, o quizás si yo noto de que, oye, ¿sabes qué? Se lo puedo recomendar, oye, ¿has considerado esto? Sí, desde el punto de vista y con mucho respeto y de explicarle, no es que estés loco o no es que no puedas, porque hay gente que dice, es que ¿cómo tú sí puedes y yo no voy a poder? Porque yo sí tengo que ir con alguien. Pues no es que tengas que, es que estás utilizando esta maravillosa habilidad que se llama pedir ayuda y te estás ayudando para generar otras herramientas tú solito. ¿Okay? No es que tengas que depender de alguien más, es que estás tomando de la mano a alguien que te pueda ayudar a crecer y a aumentar esas herramientas que quizás ya las tienes o quizás las vas a aprender para que entonces tú sigas tu camino. Ahorita, Ana, nos platicabas que estuviste 8 años trabajando con víctimas. Sí. ¿Tienes con alguna enseñanza? Ajá. ¿Y esas víctimas estuvieron cerca de la muerte o...? Pues es que, mira, el trabajar con personas en situación de víctima, que me gusta más decirlo así por las etiquetas. ¿Por qué? Me voy a tomar el espacio de explicarlo. Claro. Porque el decirle solo víctima la pongo en una posición donde pobrecita no puede donde esto. Pero cuando digo que es una persona en situación de entrada le doy la posibilidad con mi palabra de que ella sepa que es por un momento y que va a encontrar con ayuda o quizás sin ella, cómo salir de ahí. Entonces sí, estuve 8 años trabajando en gobierno, en 2 instituciones donde se dedican a la atención de personas en situación de víctima y sí, efectivamente, había muchos tipos de duelo. Desde quien sí fue por fallecimiento, desde quien sí fue por alguna situación de que los decía de cambio de ciclo o de alguna crisis, porque también, por ejemplo, pudiera ser que no fallecieran, pero que perdieran algún miembro de su cuerpo, eso también es otra pérdida, o algún otro tipo de delito donde yo tenía mi ciclo de vida de esta forma y este delito viene y rompe mi ciclo y entonces, claro que me descuatropea, ¿sí? Entonces tengo que, como les decía yo, transitar por esto para poder encontrar, para poder reconstruir de nueva cuenta mi proyecto de vida. Entonces sí, claro que sí. ¿Y hubo alguna enseñanza que aprendieras de todos estos testimonios? Claro. Lo que les decía ahorita de lo maravilloso que es ver cuando las personas van creciendo a partir de la crisis. Cuando vas observando y cuando ellos van reconociendo en sí mismos su ser resiliente. Esta capacidad de decir esto estuvo bien, canijo, pero con lo duro y lo tupido pude ir saliendo. Eso era maravilloso, ¿no? Que a pesar de que habían muchas veces temas bastante fuertes que decías, híjole, es que esto ni en las películas, porque literal hay cosas que dices, órale, la rosa esta de Guadalupe se queda corta. O sea, sí hay cosas muy fuertes allá afuera, pero ver a estas personas salir, ver a estas personas sanar, yo creo que da bastante esperanza, ¿no? Sí. No solo porque tú Qué bonito. digas, es que yo soy lo que les decía Doña Pistolas. No, yo creo que desde una posición de humildad, desde que es el otro el que me enseña a mí cómo
al poderlo acompañar de cierta manera, él va allá afuera, porque conmigo iba en un ratito, 1 hora, cada tanto, pero ellos allá afuera están día tras día tras día buscando cómo sí salir adelante. Entonces yo creo que eso es lo más gratificante, ver que sí se puede. Híjole, Eso. no. Estoy como, no sé, me gusta mucho todo lo que dices y creo que fuera de todo das un testimonio de lo importante que es buscar ayuda profesional. Y de lo bonito que es esta profesión, la verdad es que sí, o sea, sana el alma, de verdad, sana el alma. Y qué padre que tuvimos este espacio porque siento que he aprendido demasiado. De hecho, para este episodio, normalmente para todos me preparo antes y leo y todo, y para este no lo quise hacer porque quería que fuera como que de verdad un aprendizaje muy como genuino y escucharte hablar como que, porque para nada sentí en ningún momento que fuera como que, ay, yo logré hacer que mis pacientes, no, o sea, siempre te ves como una herramienta, pero al final cada quien es responsable de su propio, de trascender a partir de sus pérdidas. De hecho, también retomando el tema del aprendizaje, había escuchado, que me gustaría compartirlo, había escuchado un podcast que también hablan como de la muerte y una de las del podcast cita a Elizabeth Kubler-Ross en uno de sus libros, no me acuerdo cuál era, pero decía que ella decía que siempre algo que había agarrado de los pacientes terminales con los que había estado era que ninguno decía, ay, hubiera trabajado más, o como que todos eran más como, hubiera estado más con mi familia, hubiera amado más. Entonces se me hizo como una enseñanza, pues no sé, muy linda, porque a veces nos clavamos en nuestras metas, cumplir y así, que digo, sí es bueno, pero creo que también es importante como ver este lado de que lo que estés haciendo para que podamos tener una vida digna. Exactamente, como que darnos esta pausa, porque les decía yo que vamos a la carrera y parece que nos están correteando, ¿no? Córrele, tu día es córrele, levántate, desayuna, y pocas veces hacemos esta pausa precisamente para reflexionar quién soy, para dónde voy, me gusta, dónde estoy parada, quiero ahora esto, ya no lo quiero. Sí, o sea, ir definiendo todo eso, que creo que es parte del show. Y no siempre nos damos chance. Que ahora sí tengo que hacer tu... Y por eso tampoco le damos chance a este tipo de temáticas, porque es la que te alcanza, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante el espacio es así, el darnos espacios para charlar, el darnos espacios para reflexionar, el darnos espacios para que nos surjan más dudas, porque precisamente en base a esas dudas es donde yo me pongo a buscar. Claro. Sí, y donde pretendo en dado momento ir creando todo esto que voy a guardar en mí como esta realidad, ¿no? ¿Qué realidad me quiero hacer? Sí, y no porque me vaya a tapar los ojos y entonces todo es color de rosa, no. Es qué estoy creando en mí y qué estoy contribuyendo en todo esto que creo, porque eso también les pega a todos los que están a mi alrededor. ¿Qué quiero para mí y para todos? Oye, ¿cómo le haces para no clavarte con todas las historias que vas escuchando? Fíjate que yo creo que es una herramienta aprendida. Yo de entrada me acuerdo cuando empecé, claro que se le viene enchilada y porque sí, o hay veces que lo que te decía de mi panza, se me hacía un nudo. Sí, o ay, me duele la cabeza. Pero creo que es aprender a identificar primero qué me está moviendo a este otro, ¿sí? Y si me está moviendo, ¿qué tengo que trabajar yo? ¿Sí? Y dónde tengo que fluir y dónde tengo que soltar y mentalizarte mucho de este es mi trabajo, pero yo salgo de aquí y ya me voy a lo mío. ¿Okay? Entonces, y cuando lo vaya a analizar, me quedo a analizar, pero es algo que vas aprendiendo. Okay. Bueno, al menos en mi caso. Sí, me imagino que alguien ya lo tendrá como herramienta y qué maravilloso, que nos puede ir enseñando, ¿no? Pero en mi caso yo creo que fue algo aprendido de acercarme con otras colegas, con amistades que fui haciendo a lo largo de mi carrera y de hablarlo. Digo, oye, me siento así, oye, ¿cómo le haces tú? Oye, encontrar actividades donde puedas enfocarte en otra cosa y no quedarte ahí porque si no caemos en este otro tema. El burnout, ¿no? El burnout. Que esto se da mucho, sobre todo en profesionistas que están trabajando con temas muy complejos como estos, ¿no? Muy pesados, porque puede venir este desgaste de estar trabajando y de pronto te despersonalizas y entonces ya actúo como robotito y ya el que sigue y se me olvida que estoy tratando con humanos y se me olvida que soy humana. Sí. ¿Okay? Entonces es ir trabajando todo eso, parte del proceso. Ir ayuda, yo también cuando he necesitado, claro que yo también me he acercado a profesionistas de salud de, oye, ocupo.
Sí. Y qué maravilla, porque da el reset y ya define, me desemboruco y sí. Entonces ha sido muy bueno. Yo creo que eso es lo que me dio. Ay, me encantó este episodio, de verdad, Sí. lo disfruté mucho, Ay, qué creo que bueno. aprendimos demasiado. Sí, esa es la segunda temporada que tenemos y desde la primera queríamos hacer este episodio y Qué padre. estamos muy felices que al fin se Sí. pudo hacer. Yay. Sí. No, muchas gracias por haberme invitado, yo encantada. Esta es mi primera vez. ¿Cómo me Sí. salió? Muy bien. No parece. Bueno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo creo que, como les decía ahorita, qué bonito que estén creando este tipo de espacios para ayudar a otros a que se den esa chance de introspeccionar o de saber que existe esto, pues, y a dónde voy. Sí. Entonces, creo que está muy bien. Gracias. Sí, creo que algo súper importante que he aprendido también es a veces saber qué preguntas hacerte. Entonces creo que a través de estos espacios te puedes ir cuestionando y al cuestionarte te vas dando más cuenta de muchas cosas que no sabías y pues vas creciendo. Exactamente, es una maravilla. Sí, pero muchas gracias, gracias por la verdad siempre sentimos que las personas que se dan el tiempo de venir, no sabes lo agradecidas que nos sentimos porque están haciendo un espacio en su agenda y en tu caso con tu bebé, Vale triple. ya sé, Gracias. entonces, pues solamente te queríamos dar otra vez las gracias. Hemos aprendido muchísimo y esperamos que las personas que nos escuchen también. En este episodio en particular, mucha gente nos ha preguntado cosas más que en otros casos, entonces creo que esto es algo que mucha gente necesita escuchar. Y pues súper felices. Pues a la orden, si ocupan cualquier cosa, me puedo dar mis datos. Claro, Si me con quieren gusto. buscar, me pueden encontrar vía WhatsApp. Contesto más fácil los WhatsApp porque a veces ando emburucada en mil cosas y no alcanzo a pescar la llamada. Pero si algo, el WhatsApp es al 812-320-1595. Mi nombre es Ana Esparza. Y pues nada, a la orden para lo que se ofrezca. De igual forma, me ha contactado gente que no necesariamente se queda conmigo. Yo con gusto puedo referirlos porque me gusta mucho esto de hacer una red de profesionistas, ¿no? Entonces no me puedo quedar yo todo, acaparar todo, pues a veces que no se puede y qué padre que echemos mano y referir con alguien más según el caso para que puedan recibir la atención que necesiten, porque me interesa mucho que cuando la gente se abre a este tipo de posibilidades, pues reciban esa atención. Entonces, igual a la orden. Y pues nada, les mando un saludo porque me pidieron que mandárselos a mi tía de Guadalajara, que espero que me llegue a escuchar, mi tía Cristi, a mi familia, a mis chicas Mae, a mis amigas, a todo el mundo. Y a tu bebé. A mi bebé, a mi marido, a todos. Gracias. Y bueno, les recordamos que estamos en las redes sociales como Pláticas Nocturnas MX en Instagram y Pláticas Nocturnas en Facebook. Y ya estamos en YouTube, también nos pueden buscar como Pláticas Nocturnas nada más. Sí, es Spotify, Apple Podcasts y YouTube, ahí nos pueden escuchar. Buenas noches.